En el debate del proyecto de resolución por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador requiere al Ministerio de Cultura y Patrimonio que cumpla con el mandato legal de sus funciones y declare a la Tolita Pampa de Oro del Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, Patrimonio Cultural Nacional Tangible e Intangible del Ecuador, se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Lenín Lara. Una decisión importante, fundamental, que es la de recuperar, la de relievar para nuestra identidad nacional ese pasado heroico, ese pasado histórico. Permítame también, compañera Presidente, exteriorizar mi reconocimiento a la presidencia de esta Asamblea Nacional, que mostró en todo momento la disposición a que este tema tan importante para la patria ecuatoriana, pero fundamentalmente para la provincia de Esmeraldas, para el Cantón Eloy Alfaro y para la Tolita Pampa de Oro, tenga la urgencia y la presencia que merece en este Parlamento Nacional. Y es que debemos tener presente que labor encomiable es la de desentrañar, la de revalorizar, la de fabricar incluso, cuando es necesario, el pasado heroico de una nación. Esta labor, compañeros y compañeras, la empeñó en su vida aquel gran escritor y padre de la Casa de la Cultura ecuatoriana, ese gran hombre que fue Benjamín Carrión. Y recordamos que en sus páginas, en aquella obra, El Cuento de la Patria, esculpió lo que debe ser, lo que es la efigie del orgullo patrio para nuestro Ecuador. También nos encargó a sus conciudadanos que tallemos cada día con hechos honrosos esa gran talladura, esa gran escultura que debe ser la identidad nacional. Por ejemplo, aquellos logros que la selección nacional ha dado para la felicidad de este Ecuador y que hoy se inscriben también como parte de la construcción de la identidad ecuatoriana, para poner uno de los ejemplos más recientes y, por supuesto, más importantes. Así como al Cid Campeador en la cultura ibérica, así como al rey Arturo en la británica, es preciso que nosotros le cantemos a nuestras amazonas del oriente ecuatoriano, a Atabalipa, nuestro rey, a Rumiñahui, nuestro guerrero, a las Manuelas, aquellas heroínas de las gestas libertarias, pues no debemos olvidar nunca que tenemos un pasado épico, un pasado legendario, un pasado heroico, los ecuatorianos. Pero ciertamente poca justicia se ha hecho con este acervo cultural, con este legado heroico que los ecuatorianos hemos recibido. Y una muestra de ello es precisamente lo que ha pasado con la Tolita Pampa de Oro, que pese a que ha sido la cultura donde floreció las bellas artes en este lado del mundo, en esta región de nuestra América, hoy se encuentra en el mayor abandono y sus pobladores, sus habitantes, nuestros hermanos negros, nuestros hermanos afrodescendientes, viven, prácticamente sobreviven sobre un tesoro legendario, pero en las condiciones de la mayor miseria que el Estado no ha podido enfrentar, no ha podido conjurar frente a esta situación, frente a esta condena, que es la miseria de una comunidad. Es por ello, compañeros y compañeras, que esta isla mágica, ubicada en la desembocadura del río Santiago, esta isla que hace 10 siglos más o menos albergó a la cultura que supo trabajar el platino cuando nadie podía hacerlo en el orbe, esta cultura que ha dado al Ecuador aquellos tesoros como la máscara de oro confeccionada por los orfebres de la Tolita, hoy día reclama reconocimiento, hoy día reclama la atención que no tiene. Volvamos a la historia, al testimonio de Miguel Cabello de Balboa, allá por los años de 1583, cuando refería que entre la bahía de San Mateo y la Yancón de Sardinas, en el norte de las Esmeraldas, había un pequeño río donde los caribes naturales de estas riberas hacían de centro ceremonial, hacían de centro fúnebre y llevaban en canastillos delgados el polvo de oro que sacaban de tierra adentro
y que ellos, con sus oraciones y sus reverencias, entregaban a este centro ceremonial. Y en ese centro hallábanse cerca de 100 indios de guarnición o más. Aún en esos tiempos, hace 500 años, cuando ya había decaído la cultura tolita, pero la sapiencia, pero la convicción de nuestros habitantes originarios, de nuestros habitantes de estos sectores, hacía que precisamente se tomara una acción de cuidado. Eso es lo que el Estado no ha podido garantizar. Y hoy por hoy, sus cerca de 600 pobladores, sus cerca de 600 habitantes que han tenido la decisión de cuidar, de proteger este tesoro, necesitan la visión del Estado. Pudieron erradicar a aquellos que incluso tomaron al huaquerismo como una de las posibilidades para sobrevivir. Pudieron imponerse y pudieron mantener lo poco que ha quedado de este tesoro, pero que todavía se guarda en las inmediaciones de la isla La Tolita. Pero necesitamos, compañeros y compañeras, que el Estado garantice aquel patrimonio que es de todos los ecuatorianos. Fue en el año 1912, cuando en un entierro, cuando en una excavación encontraron lo que había sido el entierro de un niño con un cofre de cerámica, objetos de oro y una pechera circular de 14 pulgadas de diámetro, hecha de oro y platino. ¿Qué pasó? Que ese tesoro lo presentaron con el valor comercial que tenía en la época y nunca valoraron el valor histórico, el valor patrimonial que realmente tenía. Desde ahí, en 1923, la isla pasó a ser propiedad del ciudadano italiano Donato Iannuselli, quien estableció una empresa para extraer el tesoro, fundir el oro y poder comercializarlo. Esa es la historia de expoliación, la historia de saqueo que ha vivido La Tolita. Y por supuesto, aquel saqueo más reciente que el 31 de diciembre de 1999 fue objeto el Museo de Sitio que los habitantes, con gran esfuerzo propio y con muy poca ayuda estatal, habían logrado establecer. Compañeros asambleístas, hoy está en nuestras manos la resolución por la que podemos requerir al Ministerio de Cultura, en base de la Constitución, en base del artículo 3, numeral 7, en base del artículo 277 y 280 de la Constitución, en base del artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, del artículo 47, 51 y 52 de esta misma ley, que establece cuáles son los bienes patrimoniales que debe tener el Ecuador y cómo los debemos garantizar. Está en nuestras manos que ese orgullo que hemos sentido a través de la máscara de oro que exhibe el Banco Central, como muestra de ese pasado heroico, de ese pasado glorioso, y que debe ser también la rúbrica del futuro brillante que vamos a escribir. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer justicia con nuestra historia y con una porción del territorio ecuatoriano. La Tolita Pampa de Oro merece ser reconocida como patrimonio tangible e intangible de este Ecuador. Y con ustedes lo vamos a hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Se cierra el debate. Señor secretario, por favor, certifique si es que la moción